prometes que no beberás nunca más. Me lo juras al comienzo de cada semana de los últimos meses. Tus resacas, que parecían infinitas, pasaban los jueves, y el viernes estaba disponible para otra semana de desenfreno, lisa y dispuesta a beber como si no existiera un amanecer. No tenías que preocuparte por el dinero. Papá, el mafioso, lo tenía en abundancia y te daba cada vez más. Espero tu llamada para escuchar tus quejidos, tus palabras entrecortadas, masicadas y babosas. Tu padre me paga bien por cuidarte. Me entrega su cuerpo cuando está repleta de licor. Tu aliento podrido, mezclado con el alcohol, lo puedo definir con una palabra: nauseabundo. Las últimas semanas supiste bien que te vigilaba de lejos, y a propósito te besuqueaste con cualquiera. Sabías perfectamente que me hervía la sangre al verte en brazos de otro. Me dejas bien en claro que jamás estarías con un empleaducho de tu padre, un simple guardaespaldas como yo. Sin embargo, Jim expresa el placer, ahora que estamos juntos, y luego de recogerte del bar de turno. Terminas de usarme. Me gritas que no te dejaré nunca, que seguiré siendo tu amante luego de que sientes cabeza. Alcoholizada eres mía, sobria no eres de nadie. Vomitas, siempre lo haces, pero esta ocasión es diferente. Expeles líquido verde junto a otros fideos que comiste conmigo por la tarde, mientras coqueteabas con otro en una llamada telefónica, y al tiempo que me mirabas fijamente a los ojos. Tus náuseas no paran. Te arrastras sin fuerzas, te retuerces. Gritas diciendo que el dolor en el abdomen es insoportable. Veo tus piernas temblar, una intensa arcada que no puedes evitar, paraliza todo tu cuerpo. Me miras con ojos desorbitados y llorosos. Con gran vigor, el chorro sanguinoliento, junto a coágulos negros, sale despedido de tu boca. La sangre mancha tus carnosos labios, esos que besé tantas veces. Lo único que sabes decir son promesas asquerosas. Debiste dejar de tomar. Te aferras a mí. Parece que mueres. Llamo a emergencias. Llamo a tu padre, mientras tiemblo y lloro como un niño. Llegan tarde. Te encuentran sin pulso en medio de los repugnantes líquidos que salieron de ti, porque hasta te me hace. Te había pedido tantas veces que pararas de beber. Tu cuerpito tal vez no soportó las cantidades industriales de licor que ingerías. ¿Qué me pasó a mí? Gracias por preguntar. Mi deber es protegerte, y la única forma de seguir haciéndolo fue apretar el gatillo del revólver dentro de mi boca. Sangraba y el olor del fluido incitaba el apetito de la bestia. Esta la cazaba a lo largo de las calles destruidas. Las enredaderas y lianas fueron ideales para escabullirse, pero no por mucho tiempo. Venía escapando por días. Estaba exhausta, molesta y también hambrienta. El corte que la bestia le infligió días antes no cicatrizaba. Las gotas furtivas indicaban su posición. Su baja estatura era propicia para esconderse entre el follaje que cubría como manto las construcciones arrasadas por los combates, el tiempo y la falta de habitantes en la ciudad. Sacó las ventas que cubrían el profundo corte de su pierna izquierda. Su carne se estaba necrosando. No iba a vivir por mucho tiempo si permanecía así, sin alimento y con la bestia al acecho. Solo tenía un cuchillo y un kit de fórmulas en el bolsillo. Anestesia, un potente veneno y una posible cura para el virus zombie que aún persistía como, entre otras,
La más reciente pandemia del siglo XXIII. Su hija la esperaba encerrada en el sótano de su casa. Era una de las santas infectadas. Una pequeña zombie que guardaba alimento. En cambio, las bestias, esos mutantes humanoides, comían zombies y también a las personas, pero preferían a los primeros. A ella le hubiera encantado encontrar a un muerto viviente por su camino para arrojarlo a la peluda criatura. Pero no. Subida en la copa de un árbol y, ya con pocas energías, esperaba su final. Podría tomar el veneno y morir antes de ser devorada viva. Seguro que su hija estaría bien. Tal vez su esposo, que fue al lado norte de la ciudad, habría conseguido un remedio. No se decidía. Lloriqueaba sin fuerzas. Miraba el cuchillo. Su filo era hipnótico. Ideas suicidas cruzaban por su cabeza. Atisbó y abajo estaba la bestia expectante. En un arrebato sacó el cuchillo y empezó a cortar su pierna enferma. Estaba acostumbrado a amputar miembros de otras personas. El dolor, insoportable. Se inyectó anestesia y cortó. La bestia embraveció al oler la sangre y gruñó. Luego de una hora de esfuerzo, la pierna estaba casi separada de su cuerpo, solo unida por algunos tendones. Controlaba a duras penas el sangrado, respirando con dificultad y con el corazón latiendo como un motor. Tomó valor y esparció el veneno en la pierna y la tiró al suelo. La bestia olfateó el miembro y empezó a engullir quebrando la tibia dentro de sus fauces. Al poco rato dio alaridos y cayó agonizante. La mujer bajó a duras penas del árbol con la rodilla vendada. Necesitaba cauterización. No podía caminar, pero por lo menos no iba a morir devorada. Se arrastró un poco y a lo lejos vio un convoy de autos. Las personas tocaron los claxones dentro de los vehículos. Tiros al aire y algarabía ocuparon el ambiente. La levantaron como un bulto y en el camino atendieron sus heridas. En las camionetas viajaban juntos muchos cojos y mancos, todos sonrientes, aun cuando el mundo se había ido a la mierda. La dejaron frente a su casa, un lugar que, como los demás, estaba devastado por las hordas de zombies y bestias. Resopló al advertir que su viaje había terminado. Llegaba por fin al hogar, aunque sin una extremidad. Sosteniéndose de una rama a modo de bastón, bajó al sótano y sin meditar palabra, inoculó la medicina a su hija zombie, quien se encontraba prisionera en una gran jaula de fierro. Vio cómo los ojos desorbitados de la pequeña empezaban a cambiar a una mirada fiera y desafiante. La jovencita gritó. Ya no sería una zombie. Al cabo de varias horas y ante su madre desfalleciente, la puber pasó a ser una bestia. Rompió las barras que la aprisionaban y de un certero golpe en la cabeza mató a su progenitora. El rostro del cadáver de la mujer lucía un semblante tranquilo. Quebró las articulaciones y succionó la médula de los huesos. La consumió casi completa, aun cuando su carne no le gustó mucho. Salió a la calle y vio a lo lejos una presa. Un apetitoso zombi sería el postre para celebrar el inicio de su nueva existencia. Cerca de ahí, un hombre famélico reconoció la mirada de su hija en la bestia y escapó esperando que no lo alcanzara. Todas las noches, desde que falleció, intenté comunicarme con ella. No la lloré, no estaba triste, estaba muy enfadado por su extraña partida. Murió lejos en un viaje que hizo. Solo llegaron a casa su acta de defunción
y sus cenizas. Sé que los últimos años en pareja no fueron los mejores de nuestras vidas, pero eso no explica su decisión de suicidarse. Quería saber muchas cosas, pero lo más importante era conseguir los números de su caja fuerte y otros datos que tenían que ver con dinero. Yo no dormía ni comía por tratar de obtener de alguna manera esa valiosa información. Consulté a muchos que se decían brujos, hechiceros, pero resultaron ser unos charlatanes. Yo mismo intenté con la ouija, pero la desgraciada muerta de mi mujer no me respondía. Ningún cerrajero pudo abrir aquella estúpida caja donde estaba su dinero. Casi a los 6 meses, ya sin esperanza y furibundo, empecé a descartar todas las cosas que estaban en casa como última opción. Encontré papeles que no me servían, cartas de sus exnovios, anotaciones de recetas que alguna vez me cocinó y documentos de sus estudios. Todo se fue a la basura junto a sus cenizas. Rompí sus fotos. Casi al terminar, encontré una cartera que no la había visto antes. Dentro había una tarjeta de una tal Madame Beatriz Medium. Me comuniqué con ella inmediatamente. Será el destino, me dije. Llegó en menos de una hora mi llamado. Puso velas prendidas por doquier. Me miraba fijamente mientras hablaba con voz gutural en un supuesto latín. Pensé que era otra charlatana más, hasta que empezó a decirme cosas muy íntimas, y luego me habló de mis intenciones. Tú buscas su dinero, buscas los documentos, los bonos de gobierno que ella compró. Yo, Madame Beatriz, te daré lo que quieras. Solo debes confiar en mí. Necesito que te desnudes y repitas lo que digo para hacer conexión con el fantasma de tu esposa. Le obligaré a darte los datos. Empecé a sacarme la ropa sin pensarlo mucho y a repetir sus invocaciones. Luego la vi entrar en trance. Comenzó a decirme una serie de números. Yo los anoté. Cuando terminó se dirigió conmigo hacia la caja fuerte. Al ingresar la combinación, esta se abrió y yo empecé a reír eufórico. Por fin, tenía en mis manos toda su pequeña fortuna, mas no estaban los demás documentos que yo sabía que existían. Fruncí el ceño. Los documentos ya no existen. Ella, antes de morir, los cambió por dinero, dijo adivinando mis pensamientos. Me hizo un gran favor la maldita, comenté entre dientes, al tiempo que empezaba a sacar los fajos de billetes de su lugar. Estaba tan emocionado que ni siquiera me había tapado. Aún seguía desnudo. Apenas terminé de llevarlos a una mesita que estaba cerca para mirarlos en su esplendor. Sentí un fuerte y punzante dolor junto al estruendo del sonido de una bala, la que me atravesó, entrando por la espalda y saliendo por el pecho. En el suelo boca abajo en mis últimos minutos de vida la escuché. «Aló, primita. Tuvimos que esperar muchos meses para que este miserable caiga en la trampa. El trabajo está hecho». Mi hermano murió la semana pasada. Ocurrió de forma tan repentina. Iba de camino al trabajo cuando un semirremolque se saltó un semáforo en rojo y destrozó su coche. Murió en el lugar de los hechos y me dijeron que era poco probable que sufriera en sus últimos momentos. La policía me dijo eso como si quisiera darme algún tipo de consuelo. El agente pareció pensar que yo podría estar en estado de shock cuando no me derrumbé inmediatamente. Y me limité a darle las gracias por habérmelo hecho saber y a cerrar la puerta. No sabían el tipo de relación que teníamos mi hermano y yo. Muy pocas cosas me habrían reconfortado al mencionar a mi hermano mayor Gary.
Por eso me sorprendió cuando aquel hombre se presentó al día siguiente de su funeral. Era un hombre de baja estatura que parecía tener unos 50 años, pero al mismo tiempo parecía apagado. No sabía por qué en ese momento, pero parecía un hombre con un disfraz con el que se había sentido demasiado cómodo. Iba vestido como un funerario, con un traje negro y un gorro con botas que parecían tan viejas que estaban a punto de caerse de los pies. Y cuando sonreía, su sonrisa parecía sacada de un parque de atracciones. Me había mostrado esa sonrisa llena de lápidas inclinadas antes de empezar su negocio. ¿Es usted la señorita Graham?, preguntó con esa voz suya demasiado grave. Sé que es un momento muy problemático para usted, pero he venido a hablar con usted sobre el asunto de la deuda de su hermano. Suspiré. No es un buen momento, señor. Si por favor pudiera volver otro... Señorita, si hubiera alguna forma de posponer ese asunto lo haría, pero ese tema es de suma importancia. Bueno, eso es lo que consigo, supongo, por ser el último pariente vivo de mi hermano. Gary nunca había sido un hermano fácil de tener, y nuestra relación estaba lejos de ser cariñosa. Nunca fuimos enemigos, al menos yo no lo era, pero Gary siempre albergó un profundo resentimiento por algo que sentía que yo le había robado. Verás, Gary nació durante una época en la que a mis padres no les iba muy bien. Acababan de comprar una casa. Mi padre había empezado un nuevo trabajo. Mi madre estaba terminando la carrera. Y un nuevo bebé no era lo ideal. Mi madre dejó la universidad para cuidar del nuevo bebé. Y mi padre se convirtió en el único sostén de la casa. Esto provocó mucho resentimiento entre los dos. Y los primeros 8 años de mi hermano estuvieron llenos de peleas, separaciones, reconciliaciones y confusión. A los 7 años nuestros padres empezaron a controlar no solo sus deudas, sino también su matrimonio. Empezaron a reparar su frágil matrimonio, y 1 año después nací yo. No es un buen momento, le recordé mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Él se limitó a sonreírme de nuevo con sus asperezas, y abrió su maletín. Rara vez lo es, señorita. Sin embargo, debemos saldar la deuda de su hermano antes de que pueda pasar a mejor vida. Enarqué una ceja ante la extraña afirmación, pero escuché mientras repasaba los detalles de la deuda de mi hermano. Eso encajaba con el tipo de relación que siempre habíamos tenido hasta el momento. Mi hermano, incluso muerto al parecer, no podía dejar de remover la basura. Habíamos tenido una infancia muy diferente. El dinero no era tan escaso. Mamá había terminado su carrera de alguna manera durante esos años de confusión y parecía prosperar en su nuevo trabajo. Los dos ingresos significaban que la carga financiera que había caído sobre sus cabezas durante casi una década empezaba a aliviarse. Papá consiguió un ascenso en el trabajo y de repente trabajaba de día para poder estar en casa por la noche y ayudar a los niños. El nuevo trabajo de mamá le ofrecía una guardería para que pudiera pasar tiempo conmigo durante el día y seguir manteniendo un trabajo de 9 a 5. Eso significaba que ambos padres estaban en casa por la noche para ayudar con los proyectos y los deberes y, en general, para pasar tiempo con la familia. No todo fue color de rosa, por supuesto, pero mi nacimiento pareció ayudar a curar el daño causado al matrimonio de mis padres. La única confusión que recuerdo fue entre Gary y mis padres. Tener una nueva hermana significaba menos tiempo para él, así que hizo lo que hacen todos los niños cuando tienen menos influencia de sus padres.
se portó mal en casa, lo que lo llevó a ser castigado y regañado, pero no lo que él quería. Se portó mal en la escuela y, como sus notas, ya de por sí malas, fueron bajando, se decidió que tendría que repetir el tercer curso. Se convirtió en un matón, según cuentan mis padres, y tuvieron que trasladarlo a otro instituto, porque consiguió que lo expulsaran. Cuando suspendió el 10º grado, a los 17 años, abandonó los estudios. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso entre él y mi padre. Sus peleas se volvieron ruidosas, a todas horas de la noche, y luego Gary las hizo físicas. Papá nunca le devolvía los golpes. Era un gritón, pero nunca un golpeador. Pero Gary se ponía en su cara y lo provocaba para que le diera un golpe antes de empujarlo o abofetearlo. Una noche, papá se hartó y le dijo a Gary que se fuera. Si era lo suficientemente mayor como para dejar la escuela, entonces era lo suficientemente mayor como para hacer su propio camino, dijo. Y para su sorpresa, Gary se fue. Creo que mis padres pensaron que una separación le haría ver lo bien que lo había pasado con ellos, pero Gary pareció prosperar por su cuenta. Consiguió un trabajo, finalmente obtuvo su graduación y encontró su propio lugar en el mundo. Sin embargo, su pequeño éxito no sirvió para frenar su ira o su actitud. Se convirtió en un fantasma enfadado que rondaba nuestra casa en ocasiones para comer o lavar la ropa, y solo mi padre no estaba en casa. A mi madre le daba pena, y a menudo venía a pedir dinero o a quejarse de su trabajo o de su relación. Para nosotros, sin embargo, su ausencia estaba lejos de ser un perjuicio. ¿Señorita Graham? Me di cuenta de que había estado haciendo memoria y volví al presente. Le decía que la deuda de su hermano es el último asunto en los libros, y mis superiores están ansiosos por verlo resuelto. Fruncí los labios. Eso era muy impropio. Mi hermano estaba muerto, apenas en la tumba, y ese asqueroso hablaba de deudas. No podía imaginar lo que un tipo como ese podría ofrecer a mi hermano. No podía imaginar lo que ese hombre tan extravagantemente vestido habría proporcionado a mi hermano. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de su negocio, señor? Hasta ahora me parece un poco impreciso. Se rió. Porque hacemos tratos, señorita Graham. Cumplimos deseos. La gente desea cosas, como seguramente sabe, y está dispuesta a pagar un precio por ellas. Algunos quieren dinero, otros quieren su amor, pero su hermano estaba muy interesado en la idea de la venganza. Tenía una serie de cuentas que deseaba ver saldadas, la mayoría de ellas dirigidas a personas que consideraba que le habían hecho daño. Se me heló la sangre. ¿En qué demonios había metido Gary? La carrera de mi hermano era como mínimo imprecisa, pero sabía, por sus constantes quejas, que era denigrante y que no estaba muy bien pagada. ¿Podría Gary haberse mezclado con gente mala a cambio de algún retorcido sentido de la venganza? El hombre abrió una carpeta y empezó a hojearla como quien revive recuerdos en un álbum de fotos. Todo empezó cuando tenía 16 años. Su casero no paraba de subirle el alquiler, un alquiler que él consideraba ya demasiado alto, y se dirigió a nosotros para que lo representáramos en este asunto. Después fue un profesor de la universidad que, en su opinión, le tenía manía. Luego un jefe que esperaba demasiado de él, un compañero de trabajo, un compañero de una vez. Me miró y juré que una sonrisa jugaba en sus labios de serpiente mientras daba el golpe. ¿Tu madre? ¿Nuestra madre? Mamá había muerto tan repentinamente como Gary.
Había empezado a dar clases después de jubilarse y parecía disfrutar de sus clases de negocios y derecho. Un día fui a sorprenderla después de clase y la encontré en su oficina, desplomada sobre la computadora y sangrando por los oídos. Llamé a la ambulancia. Ya estaba muerta cuando la encontré, pero tenía la esperanza de que pudieran hacer algo. Sin embargo, no pudieron hacerlo y la metieron en la bolsa de plástico negra que utilizan para preservar a los muertos, y la llevaron a la ambulancia. El médico me dijo lo mismo que el policía sobre la muerte de Gary. Fue rápido. Probablemente no sintió nada. Había tenido un aneurisma cerebral a los 49 años. Gary no había venido al funeral, y eso me sorprendió. Emma siempre había intentado ser el árbitro entre papá y Gary, e incluso se había puesto de su lado en las pocas ocasiones en las que había hecho un buen planteamiento o había tenido razón. Sin embargo, el día antes de su muerte se pelearon, en una fuerte discusión telefónica en la que ella le dijo que ya era hora de madurar y dejar de quejarse todo el tiempo. Si odias tanto tu vida, cámbiala. No puedo seguir dándote dinero si no vas a hacer nada responsable con él, le había dicho. Sin ella, solo había estado yo para cuidar de mi afligido padre. Nuestra madre tuvo un aneurisma cerebral, maldito enfermo. Que sugieras que Gary tuvo algo que ver con eso es ridículo. No me malinterprete, señorita Graham. Su hermano simplemente pidió ayuda. Yo fui el que hizo todo el trabajo. Fue, por cierto, uno de mis mejores trabajos, dijo de forma casi melancólica. Creo que es mejor que te vayas, le dije enfadada. No sé a qué clase de juego estás jugando, pero no es... Luego, por supuesto, está el asunto de tu padre. Continuó, leyendo un papel dentro de su carpeta. Me detuve, incapaz de hablar. La salud de papá se deterioró rápidamente tras la muerte de mamá. Al principio era una falta de apetito y un sentimiento general de desesperanza. Pero al final del primer mes su cuerpo había dejado de nutrirse. Todo lo que comía volvía a subir y había dejado de dormir gracias a los vívidos errores nocturnos que lo despertaban cada media hora. Se convirtió en un esqueleto humano, un anciano antes de tiempo, y yo tuve que hacer una pausa en la universidad para cuidar de mi padre, ahora moribundo. También, al parecer, tuve que asumir la responsabilidad de mi madre de ser el departamento de quejas de Gary. Me llamaba o venía a hacer la lavandería y quería quejarse de su trabajo, de su vida y de cualquier otra cosa de lo que hubiera que quejarse. Si intentaba desviar la conversación de ese tema o me negaba a darle dinero, cosa que hacía a menudo, me increpaba por tenerlo tan fácil. Puedes venir a casa cuando quieras. Mamá y papá te compraron un coche, te pagaron la universidad. Nunca te presionaron para que consiguieras un trabajo y nunca te echaron de casa. Y así una y otra vez. Había construido una narración impecable que lo pintaba a él como el héroe, la víctima, y todos los demás solo querían perjudicarlo. Solo preguntaba por papá para asegurarse de que seguía vivo, como si los gritos o los vómitos de la parte de atrás de la casa no fueran un indicador lo suficientemente grande. Y me pareció verlo sonreír un par de veces cuando le dije lo mal que estaba papá. A medida que su estado empeoraba, también lo hacían sus errores nocturnos. Después de la muerte de mamá no hablaba, ni una sola palabra mientras estaba despierto, pero gritaba su nombre todas las noches. Gritaba su nombre una y otra vez mientras agitaba. Gritaba su nombre una y otra vez mientras agitaba y se agitaba y, finalmente,
Se caía de la cama y se despertaba. Se rompió los huesos de esa manera, pero sus fracturas nunca le impidieron golpear y luchar todas las noches de su vida. Los médicos le dieron 3 meses después de dejar de alimentarse, pero luchó durante 6 hasta que finalmente murió de un ataque al corazón. Cuando le encontré en el suelo de su habitación, mis sollozos se vieron aliviados al saber que ya no tendría que luchar más. Gary tampoco vino a su funeral. No lo vi hasta la lectura del testamento y, mientras me sentaba a su lado en la oficina del abogado, sentí que me dolían las manos para arañar su cara. ¿Cómo se atreve a aparecer para recibir sus premios y escabullirse de vuelta a su agujero? ¿Cómo se atreve a mostrar su cara aquí, después de no molestarse en venir al funeral de su propio padre? Apenas podía procesar lo que decía el abogado por encima de mi propia rabia. Mis padres no eran ricos, pero nos habían dejado cosas en su testamento. Me dejaron la casa, el coche de mamá, las acciones y bonos que papá tenía en la caja fuerte, y la mayor parte de su dinero. A Gary le dejaron una cuenta de ahorros que había abierto mamá, y la camioneta de papá, algunos recuerdos y un contrato de casa que tenía el abuelo. En definitiva, fue muy generoso por su parte, dada la relación con Gary y lo conflictiva que había sido. Pero se podría pensar que le habían dejado el contenido de su retrete. Gary se enfureció. Era el mayor. Deberían haberle dado más. Era propio de ello despreciarlo incluso en la muerte. Pero antes de que pudiera continuar lo interrumpí con una fuerte bofetada en la cara. Estaba demasiado sorprendido para hablar, así que hablé por él. ¿Quieres más, Gary? ¿Dónde estabas cuando planeaba el funeral de mamá? ¿Dónde estabas cuando cambiaba las sábanas de papá y le daba la sopa? ¿Dónde estabas cuando lo ataba en la cama cada noche para que no se hiciera daño durante sus errores nocturnos? He cuidado de nuestro padre durante los últimos 6 meses. Me he hecho cargo de las tareas domésticas. He planeado 2 funerales. Y en todo ello, no estabas allí. Peor aún, estabas allí, pero no hiciste nada. ¿Quieres más, Gary? Vete al demonio. Eso pareció insultarlo. Su cara pasó de la sorpresa a la furia en el lapso de un latido, y salió de la oficina del abogado sin decir una palabra. Cerró la puerta de golpe y no volví a verlo en 2 semanas. No hasta que tuve que identificar sus rezos. ¿También mataste a Gary?, pregunté, temblorosa. El hombre apretó los dedos y me miró fijamente. No, la muerte de tu hermano fue imprevista. Nadie esperaba que muriera tan repentinamente, sobre todo a su edad, antes de que nuestra deuda con él estuviera saldada. ¿Su deuda con él? Exactamente. Tu hermano se había puesto en contacto con nosotros para arreglar otros asuntos antes de fallecer. Ya sentía que sabía de quién eran los asuntos que mi hermano quería arreglar. Quiere arreglar mis asuntos, ¿no es así? El hombre parecía ligeramente apenado. Me temo que sí, señorita. Normalmente le ofreceríamos la oportunidad de contraofertar. Ciertamente le dimos a su madre la opción, aunque no creo que entendiera lo que se estaba discutiendo. Pero como el pago de sus asuntos ya se ha recibido, me temo que no se puede deshacer. Me quedé mirándolo. Conozco a gente que rogaría. Conozco a gente que amenazaría. Y sé que la gente intenta cualquier cosa para evitar que su destino quede sellado. Pero sinceramente, después de saber que mi hermano había sido el responsable de la muerte de nuestros 2 padres, estaba resignada a mi destino. ¿Cómo va a suceder? En realidad, por eso estoy aquí hoy, dijo, sacando unos papeles de su bolso y colocándolos ordenadamente. Tu hermano y yo nunca hemos llegado a concretar los detalles de tu liquidación.
Tu hermano pidió varias prórrogas para poder encontrar una forma única y dolorosa de darte tu merecido. Pero, lamentablemente, murió antes de poder decidir un medio apropiado para tu muerte. Nuestro contrato no puede cumplirse hasta que se haya decidido un método para tu muerte. Y eso es lo que me trae hoy a tu casa. Y así es como he llegado a elegir el momento y la forma de mi propia muerte. Parece raro a los 22 años planear tu propio fallecimiento, pero seré la primera en decir que en realidad es bastante reconfortante. Estoy segura de que mi vengativo hermano mayor habría tramado un final espeluznante y doloroso para mí, y me complace saber que he evitado su odioso plan. Espero que no le sirva de consuelo. Sé donde sé. Saber que todos sus odiosos planes se han visto frustrados por nada más que la burocracia común y la suerte de un semirremolque bien programado. Le dije al hombre del traje de la funeraria que quería morir en paz, en mi cama, a los 106 años. Sonrió perversamente al leerlo y se inclinó al despedirse. Escribo eso ahora con la esperanza de que mi hermano lo lea en cualquier infierno en el que se esté pudriendo por toda la eternidad. Su deuda era algo que no me importaba saldar.